A ver, muchas gracias, Eduardo. Y tengo las palabras que me habéis dicho que las vais a retener. Las vamos a retener a Martín, a Cristóbal de León, a Juan Andrés, a Anchema, Paca y Joaquín, para después de la intervención de nuestros compañeros Abdo y Mayed Disi, para que nos hablen de la situación de Palestina. Y ahora, Abdo, le vamos a dar la palabra. En el caso de Abdo, perdonad porque al principio no le hice una presentación. Él es saharaui y es especialista en el mundo árabe y en la zona del Sahel, y ahora mismo también doctorado en ciencias políticas. Así que le vamos a dar la palabra a Abdo, que además es un gran conocedor de la posición del Frente Polisario y nos va a poder explicar cuál es la situación en este momento. Así que adelante, Abdo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, felicito a los compañeros que han estado hablando por el gran nivel y el tremendo análisis sobre la situación. Sin más, voy a intentar muy breve y nada, es para subrayar un poco las líneas generales que caracteriza la situación hoy en día en el Sáhara Occidental, digamos, prácticamente en los campamentos. Y nada, según la actualización que hace la Unión Africana, el Sáhara Occidental sigue siendo hasta el día de hoy el único país sin contagiados. Claro, es un resultado muy bueno, a pesar de las dificultades que hay en el terreno, pero se consiguió, yo diría, gracias a las gestiones que hizo la RAS, las autoridades de la República Árabe Saharaui, en el terreno. O sea, tomaron medidas enseguida, y la colaboración también de la población. Pero más importante aún, diría yo, gracias a los actores fiables, solidarios con el pueblo saharaui, que siempre estuvieron ahí. En este caso quiero subrayar prácticamente a Argelia y Cuba. O sea, no quiere decir que estos países no tienen dificultades internas, no están enfrentando el COVID-19, pero aún así no olvidaron el pueblo saharaui, participaron. Hay que subrayar que el sistema de salud saharaui cuenta con el apoyo de brigadas médicas cubanas, de una misión médica cubana, y que hace escasos días cumplió su aniversario 43. Es un elemento muy importante, y que también los campamentos recibieron ayuda humanitaria y material sanitario de Argelia, o sea, más de 150 toneladas de material y de ayuda sanitaria, mediante un puente aéreo efectuado por las Fuerzas Armadas argelinas. O sea, más de 6 naves, lo cual es un dispositivo logístico muy importante. También las autoridades argelinas montaron un hospital de campaña en cuestión de horas, y ahora es prácticamente la base sanitaria que atiende a toda la población refugiada en los campamentos de refugiados saharaui. Con ello, y también quiero subrayar la aportación de los pueblos de España. Cuando digo los pueblos de España, no quiero decir el gobierno ni las autoridades centrales, o sea, los pueblos, porque desde iniciativas locales, de ayuntamientos, de pueblos, se está intentando organizar iniciativas con el fin de que llegue la ayuda pertinente a los campamentos de refugiados. Con eso quiero decir que hay factores y actores estratégicos claves cuya ayuda siempre está ahí. Y luego hay otro tipo de cooperación y de ayuda que solo se manda o se destina cuando, digamos, los actores que la mandan no necesitan, o cuando, duele decirlo, pero es así, cuando les sobra, digamos, esta ayuda. Pero actores como Cuba, Argelia, Sudáfrica, Venezuela incluso, pues ayudan siempre, independientemente de la situación interna de estos países. Luego también las autoridades saharauis tomaron medidas muy importantes. Subrayo también lo que se hizo en cuanto a la educación, con el fin de que los estudiantes no pierdan su curso. Se hizo gestión partiendo de las posibilidades que hay, y en colaboración con el Ministerio de Información, y se está emitiendo clases de apoyo y transmisión, digamos, de contenido educativo vía la televisión y la radio. O sea, con estas cosas y estas medidas, digamos, alternativas, quiero decirlas también para que sean, digamos, como
una especie de modelo para aquellas comunidades que no tienen las mismas capacidades que tienen los países desarrollados. Es decir, que siempre se pueden hacer cosas partiendo de la capacidad logística que hay. Pero también hay que decir que el pueblo saharaui está pasándolo mal y está necesitando la ayuda humanitaria, está viviendo en condiciones muy complicadas, gracias, digamos, a la implicación de actores internacionales muy importantes como la Unión Europea, precisamente Francia, España y demás países, y luego también el silencio de la comunidad internacional, encabezada por Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y demás, para que, a modo de ejemplo, o sea, la Unión Europea ahora está firmando acuerdos de asociación y acuerdos comerciales con Marruecos, a pesar de que su Tribunal Internacional de Justicia dijo que no y que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Entonces, aún así, la Unión Europea participa, es cómplice del expolio de estos recursos naturales que se hubieran destinado al pueblo saharaui y no estaría necesitando ahora la ayuda humanitaria. También la culpa la tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que están, digamos, olvidando el conflicto y llevan un año sin nombrar un mediador. Entonces, con todas estas cosas, creo que tenemos un reto. El reto es intentar llamar la atención a este conflicto olvidado, intentar construir alianzas, compañeros latinoamericanos, para subrayar la postura histórica en América Latina, pero también la necesidad de hacer un poco más, como por ejemplo en Argentina, donde parece que se están abriendo ciertas posibilidades, y son estas cosas con las que la comunidad internacional o los solidarios pueden hacer justicia y colaborar, digamos, a que se resuelva el conflicto saharaui y con ello el drama de este pueblo que lleva sufriendo más de 50 años. Por último, quiero decir que lo que está pasando en el Sáhara Occidental forma parte de la guerra contra el imperialismo y contra las injusticias internacionales. O sea, no podemos conseguir un sistema internacional igualitario en el que todos los pueblos y países tengan sus espacios sin, digamos, resolver estas injusticias que están desgraciadamente en la periferia y que no suelen ser muy mencionados por los medios de comunicación. Y sin más, le agradezco mucho la invitación y la oportunidad, digamos, de decir estas cosas. Me hubiera gustado extenderme más, pero ya veo que hay mucha gente que está esperando el turno de palabra y quiero, vamos, ceder el micrófono. Muchísimas gracias, Abdo, pero bueno, no te marches porque vas a tener oportunidad de volver a intervenir, no te quedes con cosas guardadas porque para nosotros es muy, muy importante desde el Frente Antiimperialista Internacionalista el tema del Sáhara. Ha sido siempre ahí un elemento que teníamos como parte de esas banderas de lucha internacionalista que nos parece que es fundamental defender. Así que vamos a dedicarle espacio. De hecho, dentro de las tertulias en cuarentena que hemos organizado, tú has participado en ella, se le dedicó una tertulia al tema del Sáhara, muy importante, y vamos a seguir reforzando, aquí Chema que le tenemos presente, vamos a seguir reforzando todo el tema del Sáhara y ver cómo se inserta dentro de esa lucha antiimperialista como una pieza clave, porque lo es para el propio Estados Unidos. Así que muchísimas gracias. Y antes de darle el paso a los palestinos, a Majed Disi, que nos hable de Palestina en este momento, quería aprovechar para darle la palabra a Rifat y para hablar un poco de Siria, que se nos ha quedado ahí en ese terreno, y aunque solo sea para, Rifat, que nos está hablando desde Siria, y le vamos a dar la palabra para que nos cuente un poco. Rifat, para los que no le conocéis, que no hemos tenido oportunidad de presentarlo, él es hispanista y ha sido el traductor de El Quijote al árabe y también de uno de nuestros grandes poetas del pueblo, Miguel Hernández, también creo que a Lorca, pero sobre todo a Miguel Hernández ha sido traductor. Así que es un gran conocedor de la realidad de este país. Y bueno, nos gustaría mucho, Rifat, que nos hablaras un poco de la situación ahora en Siria, lo más breve que puedas. Siento tener que decirte esto, pero porque vamos un poquillo apuradas. Adelante, Rifat. Y nos habla desde Siria, Ángeles, Sí, sí. además. Sí, sí. Gracias. ¿Me oyen? Sí, sí, perfectamente. Muy bien. Muy bien, pues sabemos que Siria vive una
situación en la actualidad terriblemente inhumana. Y eso es debido no cabe duda, a la política imperialista y a las, digamos, necesidades de sus lacayos en la zona. Israel, los países del Golfo, no los países, los gobiernos del Golfo Arábigo, de la península arábiga, la situación es terrible, como todo el mundo lo sabe, pero lo que no se ha hablado es que Estados Unidos, el imperialismo americano, desde el principio había anunciado lo que él llamó el caos creativo, en que él no pierde ni dinero ni pierde, digamos, soldados. Entonces, desde entonces, la gente no se ha dado cuenta y ni se ha preparado para enfrentarse y hacer frente, digamos, a este caos creativo, que es la lucha intestinal, digamos, que desgraciadamente se está llevando a cabo en Siria con apoyo de todas las fuerzas reaccionarias, digo yo. Yo estuve en España el año 2015, en camino pasé por Turquía y las barbas, digamos, fundamentalistas estaban llenando el aeropuerto de Estambul con sus trajes, esas chilabas cortas. ¿Y a dónde iban estos? Iban a Siria. Iban a Siria y están en Siria, todavía están en Siria. Daesh es una creación de Estados Unidos. Lo que no se ha podido todavía, lo que se debe hacer, a mi parecer, mundialmente en la actualidad, en esta lucha feroz, es como hacer la solidaridad entre los pueblos. Lo que se podría llamar soledad entre crear lo que se podría llamar frentes verdaderos de enfrentar a esta política que se está desarrollando y llevada a cabo en muchos países. Es decir, lo que se está haciendo en la zona árabe, en Libia, en el Yemen, hasta cierto punto en Siria mucho, en Irak, pues es la autodestrucción, digamos, manejada por los americanos y por sus brazos, largos brazos, Israel y Gran Bretaña y Francia. Es decir, estamos ahora en la actualidad, los pueblos europeos exactamente lo que deberían hacer primero, cómo pueden reforzarse o, digamos, hacerse fuertes a través de las organizaciones sociales, civiles, a través de los sindicatos que ya no funcionan, ni en Europa ni en ningún lado del mundo. Yo creo que lo que digamos, se espera de nosotros es muchísimo, 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 y las capacidades y las, digamos, fuerzas son muy pequeñas, desgraciadamente. No sé si, no quiero prolongarme mucho. Hay una pregunta por ahí, Ángeles, para Rifat, ahí desde el chat, que era sobre cómo estaba la Siria actual en este momento. Pues no, está muy mal porque... el bloqueo y el COVID y todo, supongo que te dejan una situación, los 9 años de guerra son terribles, ¿no? Nadie quiere terminar esta guerra, nadie la empezaron y nadie quiere terminarla.
los factores negativos, digamos, pasivos, son muchos: Estados Unidos, Europa, incluso hasta Rusia, desgraciadamente. Es decir, que está presente en Siria, sus fuerzas están en Siria, y Israel golpea donde quiera y quien quiera también, sin que encuentre respuesta, resistencia o enfrentarse a esos cohetes que envían. Eso no es, no. Es que hay que impedir que Israel golpee los que podemos llamar aliados de Rusia, porque el gobierno de Siria, no estoy defendiendo al Estado de Siria, pero el Estado de Siria es, digamos, es aliado de Rusia. Le ha dado bases, le ha dado todo, y luego no defiende a su ejército. Eso no, eso no. Yo creo que hay muchas cosas que hay que ser exigente en ella. Yo exijo que Rusia, exijo como persona, no soy ninguna fuerza en el mundo, ¿no? Exijo que Rusia se enfrente y impida las agresiones israelíes a Siria. Muchísimas gracias, Rifat. Y seguramente ahora Majed Disi, que le vamos a dar la palabra como palestino y además miembro del Frente Popular de Liberación Palestina, que con muchos compañeros precisamente en Siria, que nos puede hacer la conexión, ¿no?, de la situación en Siria y también en Palestina, y qué perspectivas también hay de futuro. Adelante, Majed. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad, la intervención en el día de hoy pues, da pie a una intervención, a varias intervenciones de análisis y no de, digamos, de describir una situación que viene ya crónica desde los albores de la historia, ¿no? A mí me llamó la atención el concentrar el enfoque en las perspectivas, las conjeturas, como dice Eduardo, de la situación económica. Ni siquiera los centros de poder del sistema capitalista son capaces, a pesar de lo que, digamos, jactan de estudiar soluciones post-crisis pandemia. Yo no soy partidario de este reduccionismo hacia izquierda sí, izquierda no, cuál es su situación actual, cuáles son las razones históricas, etcétera, etcétera, porque esto requiere una conferencia larguísima. Lo que hay que plantear, la línea, digamos, indicatoria de hacia dónde van las cosas, tanto desde el punto de vista de cómo va la fuerza del imperio y sus aliados en el escenario político internacional. Esto es fundamental. ¿Va ascendiente o descendiente? Esto es lo que hay que plantear. ¿Está en una crisis o no está en crisis estructural real? Por lo tanto, le merma la capacidad como en el pasado. Fijaos, si hago una especie de análisis comparativo, lo que hay que hacer es que el capitalismo intenta buscar modos diferentes, aunque el fundamento es lo mismo. La primera guerra... Majed, sí. perdona que te interrumpa, se te oye muy bajito. Si te pudieras quitar vale. los auriculares. Así. A ver. Así. ¿Un poco mejor? No. Ahora mejor, bien. Sí, ahora. ¿Ahora mejor? Sí, ahora sí, adelante, acércate y habla. Así que voy a intentar hacerlo de esta forma. Pero acércate al micrófono. Bueno,
es que la imagen también, bueno, así sí, vale. No, lo que quería decir, cualquier análisis comparativo, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial estaba España, que ha perdido la guerra frente al colonialismo naciente de Estados Unidos y apoderarse de todas las colonias de lo que era el Imperio Español. La Primera Guerra Mundial, las fuerzas coloniales se apoderan a través de una guerra de la herencia del Imperio Otomano. La Segunda Guerra Mundial establece el mandato de las Naciones Unidas, de la Sociedad de las Naciones y luego las Naciones Unidas, comparte el mundo entre Estado-Nación como conocemos hoy en día. Hoy los Estados-Nación que conocemos es el fruto de aquella Primera Guerra Mundial, lo que evidentemente se llama los acuerdos de Sykes-Picot. Estados Unidos, en su haber en la zona del Oriente Próximo desde los albores de los años 50, decenas de guerras, las últimas que se intensifican a partir de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Recordar la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, la ocupación de Irak, el bloqueo, etcétera, etcétera. Hoy en día, para no extenderme demasiado en esto, puedo decir dos cosas. Primero, la crisis del capitalismo es una crisis estructural, como habéis planteado desde el principio. Una crisis estructural en donde sus propios protagonistas no son capaces de, hacer conjetura acerca de la solución posible. En segundo lugar, se ha demostrado la incapacidad de volver a hacer una guerra tipo clásico, como lo hacía en el pasado, como la combinación que hizo en Irak o en Afganistán. Porque el fracaso, no solo el fracaso en estas expediciones militares, sino también supuso uno de los factores de esta crisis estructural en lo económico. Hay que recordar que lo que vieron llamarse la primavera árabe en Siria solo ha costado, según las fuentes norteamericanas, 80 billones de dólares, trayendo a mercenarios desde el Daesh, Al-Qaeda, etcétera, etcétera, de 110 países, más de 350.000 mercenarios, según las últimas encuestas, publicaciones que se hicieron en Alemania, entraron en Siria para derrocar al régimen sirio. ¿Cuáles son los factores o los objetivos a conseguir? Primero, la seguridad de Israel, esto es fundamental. En segundo lugar, asegurarse el control del petróleo y del gas y también las rutas marítimas de Bab el-Mandeb, el estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera, y crear este cerco a los adversarios serios que es China y Rusia en primer lugar. Esta es la realidad. En Palestina, Trump, desde que llegó al poder, quiso imponer, satisfacer la política de Netanyahu, anexionista, para que Cisjordania y Gaza, y los Altos del Golán sean totalmente anexionados y eliminar la causa palestina de raíz y también para la fundación, dar condiciones para que Israel se declare un Estado teocrático judío. ¿Por qué? Porque esto descansa en primer lugar, fragmentar la región, todavía si cabe, en vez de Estado-nación que ha cumplido con su función, para que haya otro tipo de estados confesionales, tribales, etcétera, etcétera, que sirvan para que Israel se implante como núcleo central en torno al cual gira toda la situación de Oriente Próximo. Esta es la situación que tenemos hoy. Querían acelerar, aprovechando esta pandemia, querían acelerar la aplicación de esto a través de dos guerras. La guerra primera, la cuarta generación, que se llamaba, que es la guerra que empezó en 2011 con la primavera árabe, entre comillas, que pretendía fragmentar Siria y Irak, sobre todo en estados confesionales, y la guerra de quinta generación, que descansa en embargos y en sanciones económicas a través de la situación de bloqueo total y absoluto, sin tener en cuenta, sin contemplar que actualmente el mundo, afronta a una pandemia y, sin embargo, acelera, agudiza esta acusación contra Siria, contra Irán, contra el Líbano, contra Irak y contra Yemen, a fin de, desgastar, si cabe, más
y poder lograr los objetivos que no ha conseguido lograr mediante la fuerza. Mi compañero Rifat ha señalado la situación de Siria, es verdad, pero también discrepo sobre el papel de Rusia. Rusia es en la que realmente sostiene a nivel armamentístico, a nivel estratégico. Lo que pasa es que nosotros no podemos simplemente contemplar las cosas desde el punto de vista del deseo. Es verdad, la situación tanto en Palestina como en Siria como en Irak es una situación nada halagüeña, ni siquiera en Irán. Sin embargo, hay indicios reales que demuestran que lejos de que Estados Unidos consiga sus objetivos, estos países resisten, y no hay más que dar el ejemplo de los cinco buques de petróleo, los 5 petroleros que Irán pudo hacer llegar a Venezuela sin que Estados Unidos se atreva a interceptarlos. Eso es una. El ataque a la base norteamericana en Irak, en el Assad, el derribo antes del avión ultra sofisticado norteamericano, no derribarlo, sino capturarlo y desarmarlo, sin que Estados Unidos sepa cómo se hizo esto. Eso es una realidad. Por lo tanto, el imperialismo está en una situación difícil. De la misma manera que hablamos que nuestra situación es difícil, ellos están en una situación estratégica casi reversible. No quiero decir... por lo tanto, la solución en el futuro que sería, porque hoy en día ya no hay socialismo en ningún lado. Si queremos hablar de China, por ejemplo, hay modelos económicos, tal vez, y esto es un tema de debate enorme que habría que plantear. Hubo a raíz de la crisis del 2008 los llamados economistas post-capitalismo que planteaban la economía sostenible, el desarrollo de la economía sostenible, y esto no es cuestión de pandemias, es cuestión anterior, es cuestión de respuesta a la forma de proceder a responder a la crisis del 2008, que no a mi juicio no fue resuelta, sino fue acalmada, y por lo tanto la crisis siguió en marcha. Y la crisis del petróleo actual, y la crisis del dinero actual, la retirada norteamericana de todos los organismos internacionales, salir de la globalización al proteccionismo, forma parte de esta crisis. Incluso podría decir, la creación del muro en Israel, el muro del apartheid, forma parte de la crisis existencial del Estado de Israel. Con todo lo contrario a lo que mucha gente se cree, que Israel está impunemente capaz de hacer lo que, con perdón, salga de los... donde no es real, no es verdad. Israel puede atacar aprovechando de la situación, intentando, digamos, desviar la atención del gobierno sirio, de su ejército, para que haga una aventura militar. En lo estratégico no se pueden las cosas ver de esta forma. Lo que hay que ver es que Siria avanza, Siria se mantiene unido, Siria ha logrado recuperar el 80% del territorio, queda la enclave de Idlib y la parte este de Siria. La situación en Irak va en situación mejor. La alianza de lo que se llama el eje de la resistencia se fortalece a pesar de todas las contradicciones que puede haber dentro de este eje, y dentro de lo que cabe hay un control de la epidemia. Y aquí entramos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación silencian, con esto termino, silencian el modelo a seguir en cómo afrontar la epidemia o la pandemia. ¿Por qué? Por ejemplo, en Palestina, solo los datos. En Cisjordania, 193 casos y 12 en Gaza. Israel tiene 18.876 sobre el mismo territorio. Parece que la paradoja, que el muro de contención ha servido en este caso para proteger a los propios palestinos. No es que lo defienda, pero quería decir, fíjate en estos momentos cómo es la ironía del destino. En Jordania o en el Líbano tienen un modelo a seguir, la verdad, como en Cuba, como en Nicaragua. Lo que ocurre, en cambio, que vas a Arabia Saudí con todo el dinero que tiene, ha sobrepasado los 120.000 casos de afectados por el coronavirus. Esta es la realidad. Los medios de comunicación esto lo silencian, no les interesa resaltarlo. Siria apenas puedes hablar de casos de epidemia. Yo, en contra de lo que, con esto termino, en contra de este pesimismo que nosotros muy a menudo divulgamos, hay que tener esta
este hilo de esperanza siempre, y que el imperialismo no es un destino y es vencible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayen. Ahora me vais a permitir que dé la palabra a Nicola para un poco redondear el tema de Palestina. Yo le pediría a Nicola que por favor que sea muy breve porque tenemos como 6 palabras para seguir avanzando. Y además, después de Nicola, me gustaría dar la palabra a Gustavo porque Gustavo se nos ha incorporado desde Venezuela, ha tenido muchos problemas para conectarse. Él es uno de las almas de Misión Verdad y de Venezuela. Así que después de Nicola, que haga esa intervención breve. Ángeles, perdón la interrupción, sí que solo quiero aprovechar antes de cerrar, saludar a mi amigo Nicola, mi compatriota Nicola de Chile. Bueno, Vale. bueno, pues Nicola que nos hable desde Chile, desde la Comunidad Palestina de Chile, que sabéis que es la más numerosa de toda América Latina y creo que del mundo. Adelante, Nicola. Ángeles, mira, quiero redondear dentro de la menor cantidad de tiempo posible lo que ocurre en Palestina, pero que está inserto dentro de todo el contexto del Medio Oriente y el contexto internacional, que en este momento es tremendamente delicado, pero voy a tratar de ser lo más simple posible. En primer lugar, lo que está ocurriendo en Palestina está inserto, como digo, dentro de los conflictos. Por un lado, Estados Unidos, con la entidad sionista, pretenden crear, y aceleradamente lo están haciendo, una burguesía palestina que antes no existía, para en la eventualidad de crear un Estado títere, ese Estado estaría manejado por una burguesía palestina muy ligada a la actual Autoridad Nacional Palestina, que administró la ocupación y administra la ocupación durante mucho tiempo. Por otro lado, el tema palestino está relacionado con lo que voy a plantear ahora. Cuando se crea la Organización de Cooperación de Shanghái y China plantea la nueva ruta de la seda, todo pasa por Medio Oriente. El comercio chino y el comercio de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un 68% del comercio mundial, va a desembocar en el puerto de Chabahar en Irán. Y por otro lado, Rusia, que tiene la única base militar en Tartus. ¿Esto qué implica? Que se organizan ante la ausencia del imperialismo en este negocio, se organiza los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Qatar para solicitarle al gobierno sirio el paso de un oleoducto por esa zona que impediría, por un lado, el comercio del gas y el petróleo de Rusia para Europa, sacar el poder militar ruso y económico ruso del Medio Oriente, dejarlo aislado de Europa y con eso un gran competidor de Estados Unidos y del imperialismo quedaría neutralizado. En la medida que se interrumpía Siria, Irak e Irán, el paso de la nueva ruta de la seda también quedaría interrumpido. Por lo tanto, esa estructuración de un comercio a través de la Organización de Cooperación de Shanghái que dejaba al imperialismo con un 68% del comercio mundial ausente, entonces, ante la negativa siria, le hacen la guerra por medio del terrorismo. Nadie podría creer que iban a hacer un movimiento guerrillero con 150.000 hombres en un par de años con ese tremendo poder militar, si no era con el apoyo y la intervención directa de la OTAN, de Estados Unidos y de Israel. Entonces, en este contexto, vuelvo atrás y resulta ser que ahora Palestina tiende a tener una tremenda importancia dentro de este conflicto porque la entidad sionista es el portaavión militar de Estados Unidos en Medio Oriente. ¿Dónde podía instalarse Estados Unidos si no es robustecer el poder militar israelí? Entonces, para lograr eso, viene la liquidación definitiva de la causa palestina. ¿Cuál es lo que está ocurriendo en este momento? Por lo tanto, no voy a entrar en la historia hacia atrás de Palestina, sino que la importancia que tiene Palestina en este momento junto al frente de la resistencia que impidió
que se concretaran estos planes imperialistas, tanto para aislar a China de las fuentes de energía, debilitar la economía rusa, liquidar a Yemen, porque en Yemen, el año 2016, se descubrió la mayor reserva de petróleo del mundo, incluso más grande que la reserva que tiene Venezuela, para que más o menos puedan entender lo que está pasando en Yemen. Como no le pudieron quitar el puerto Tartus a Rusia, porque China se opuso, o sea, Siria se opuso y combatió, entonces hace el imperialismo un golpe de Estado en Ucrania, porque la base de Sebastopol en Crimea es de donde sale la flota rusa que llega a Tartus. Se trataba de dejar ciego a los rusos en su salida y en su llegada al Mediterráneo. Con eso, aislaban a Rusia de todo este comercio, neutralizaban la nueva ruta de la seda. Entonces, Palestina recupera un tremendo valor político y estratégico. No es que, como mirándolo de una manera muy simplista, que como Jared Kushner es su suegro es Trump, entonces toda la política del Medio Oriente la hicieron a la medida del suegro. No, no es esto no es tan simple. El portaaviones norteamericano en Medio Oriente, que es el Estado sionista, debe ser reforzado porque Estados Unidos sale de Siria, va a salir de Irak, un tremendo poder militar que está creando Irán, Rusia se fortalece en Medio Oriente y las monarquías feudales reaccionarias lentamente se van a ir viendo complicadas. ¿Cuál es la reserva que tiene Arabia Saudita y los Emiratos para su protección? Es justamente la antiacionista. Ellos esperan que Israel los proteja de sus propios pueblos. Por lo tanto, ahí viene también el proceso que llaman de normalización de las relaciones entre Arabia Saudita y los Emiratos con la entidad sionista en contra de la existencia y la lucha del pueblo de palestino en su liberación. Esto lleva a que tanto Rusia como Irán y el mismo Siria deben fortalecer el frente interno, el frente de la resistencia. Eso implica mayor poder militar de Hezbollah, mayor poder militar para Siria, que lo está creando solo por la experiencia militar que está adquiriendo, y por otro lado, la defensa que tiene que hacer tanto China como Rusia de Irán. Vale decir que en definitiva el destino del imperialismo se está jugando en Medio Oriente, porque si el imperialismo, vuelvo a insistir, queda fuera del 68% del comercio mundial, son varios clavos que le están colocando al ataúd del imperialismo. ¿Cuál es la parte más débil del Medio Oriente? Es Palestina. El pueblo palestino está obviamente en una gran mayoría por la resistencia armada, cuya desarrollo ha sido ralentizado, detenido por la actuación directa de la Autoridad Nacional Palestina, que en colaboración con Estados Unidos y con Israel a través de los acuerdos de seguridad ha impedido el desarrollo de la resistencia palestina. Pero ahora que el imperialismo se ve obligado a darle la espalda a la Autoridad Nacional Palestina y a esa pequeña burguesía que estaba creciendo, entonces se plantea la dominación total de Palestina. Finalmente quiero decir, Ángeles, para no extenderme tanto, porque toqué todas estas partes para poder entender bien lo que pasaba en Palestina, para el compañero de los saharauis. A los saharauis le ha pasado lo mismo que a los palestinos en su comienzo. Los saharauis fueron invisibilizados. En América Latina nadie sabe quiénes son los saharauis. La resistencia palestina hizo operaciones militares de gran envergadura para que el mundo empezara a preguntarse quién eran los palestinos. Esto fue en la década del 60, cuando el Frente Popular de Liberación de Palestina comenzó las operaciones en el exterior, que fueron raptos aéreos, todo, y dentro de cuya figura estaba Leila Khaled y muchos otros combatientes palestinos que dieron a conocer la causa palestina. A los saharauis los embarcaron, al igual que la Autoridad Nacional Palestina, en eternas negociaciones
que no van a terminar absolutamente nada, no les van a permitir crear un Estado, no les van a reconocer un Estado y van a mantener el status quo. Y el Frente Polisario ha caído, al igual que la Autoridad Nacional Palestina, en estas negociaciones eternas, donde constantemente le piden certificados de buena conducta por parte de los europeos, y resulta ser que ellos quedan en un estado en que no avanzan ni retroceden. Y ahí están. Lo mismo pasa, como digo, en el caso palestino. Palestina en este momento, es, dentro del contexto geopolítico mundial, es uno de los puntos más importantes en la lucha antiimperialista. En la medida que la resistencia palestina, junto al Frente de la Resistencia, logren derrotar el portaaviones militar de Estados Unidos que se llama Israel, en esa misma medida Israel sale del Medio Oriente, sale de la fuente de energía que mueve el mundo capitalista occidental. Por esa razón quise hacer esta síntesis, Ángel, para que se pueda entender la tremenda importancia que tiene la resistencia palestina hoy en día en el mundo y en el contexto del Frente de Resistencia. Afortunadamente, la Yihad Islámica, el Hamas, el Frente Popular de Liberación de Palestina y otras organizaciones como los Comités de Resistencia Popular se han acercado al Frente de Resistencia. Yo te puedo decir, y se los digo a todos los participantes, Israel tiene los días contados. Gracias, Ángeles. Muchísimas gracias, Nicola. Yo sé que es interesante y estamos comprimiendo mucho de las intervenciones. Es una pena que Abdo, el compañero saharaui, haya tenido que ausentarse, pero te vamos a invitar a ti, y aquí que está Chema, a la próxima tertulia sobre el Sáhara y con la gente del Frente Polisario, porque yo creo que hay que empezar a establecer esos vínculos, esas redes en las que tengamos una visión, que es uno de los objetivos de estas jornadas, una visión de conjunto de cómo actúa el imperialismo, cuáles son sus estrategias y que lo tengamos claro para poder trabar, ¿no?, esa resistencia global. En el fondo de lo que estamos hablando es eso, cómo organizar una resistencia global. Así que muchísimas gracias, Nicola.